Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente me presento, mi nombre es Juliet Cárdenas, estudiante de Administración en Salud y Seguridad en el Trabajo. Bienvenidos a este nuevo episodio en donde seguiremos conociendo sobre la historia de Bogotá. En este nuevo episodio conoceremos sobre los secretos que se guardan bajo nuestra hermosa ciudad, como lo mencionaba, nuestra hermosa Bogotá. Y sobre todo también conoceremos historias que a lo mejor nunca nos llegamos a imaginar que pudieran llegar a existir. Entonces acompáñenme a conocer mucho más. Debajo de las calles, los edificios y el transporte de Bogotá hay una historia que muchos no conocen, la Sabana, donde fue construida la ciudad, conserva huellas de su pasado colonial y republicano, además de leyendas que han pasado de generación en generación. Iniciaremos con el sistema de túneles coloniales, uno de los secretos mejores guardados de la historia bogotana es la existencia de una red de pasadizos subterráneos construidos durante la época colonial y la independencia. Primero les contaré el contexto y la estructura. Estos pasadizos subterráneos fueron construidos durante la época colonial en el centro de Bogotá, con muros de ladrillo cocido y arcos de medio punto, diseñados con la altura suficiente para que las autoridades y el clero caminaran de pie. Las conexiones exactas. Su función principal era unir de forma clandestina los puntos neurálgicos del poder virreinal y religioso. Conectaban los sótanos de la catedral primaria y el palacio arzobispal con templos clave como San Francisco, la Tercera Orden y San Ignacio. ¿Pero cómo eran? ¿Nos podrías contar, por favor? Excelente pregunta. Claro que les contaré. Contaban con techos en forma de bóveda de medio punto, lo que les otorgaba estabilidad ante pequeños sismos. La altura promedio oscilaba entre 1,80 y 2 metros, permitiendo que las autoridades, sacerdotes o soldados transitaran completamente erguidos y sin necesidad de encobarse. También contaban con ventilación y drenaje. Aunque eran oscuros, contaban con ductos de aireación estratégicos que salían a patios interiores de conventos o casonas coloniales y pequeños canales laterales diseñados para evitar que el agua de filtración de los cerros los inundara rápidamente. También se dice que tenían conexión con el poder político. Se habla históricamente de tramos que comunicaban el antiguo palacio virreinal, ubicado donde hoy está el Palacio Leibano o la Plaza de Bolívar, con templos seguros, facilitando la evacuación de virreyes u oidores en momentos de motines como el de los comuneros o protestas sociales. Servían para escapar de motines populares o para trasladar tesoros y documentos sin ser vistos en la superficie. Hoy en día, las filtraciones de agua de los cerros y los movimientos telúricos han colapsado o inundado casi todos los tramos, y cualquier sección que se descubre por accidente en obras públicas es sellada inmediatamente por seguridad. Al día de hoy se encuentra sellado por protocolos de seguridad urbana, protección patrimonial y para evitar asentamientos en el suelo, ya que muchos están vacíos o inundados y pueden causar hundimientos en la superficie. Las entidades distritales y de cultura suelen documentarlos rápidamente y proceder a sellarlos con concreto para evitar
socavones. Continuamos con el río San Francisco y las aguas ocultas. El centro de Bogotá está surcado por múltiples corrientes hídricas que hoy en día no vemos porque fueron canalizadas y pavimentadas. El río San Francisco, conocido como ancestralmente por los muiscas como Bicacha, es mucho más que un cuerpo de agua sepultado. Es el eje geográfico e histórico sobre el cual se fundó y creció Bogotá, como lo pueden apreciar en la imagen. Así era hace muchísimos años. Aquí vamos a tener más detalles profundos sobre su historia, su importancia y su transformación. El nombre Bicacha en la lengua muisca, Bicacha se traduce comúnmente como la estela de la luz o resplandor de la noche. Para los indígenas, este río no era solo un recurso hídrico, sino una de las venas sagradas de la tierra que descendía desde los cerros orientales, de los cerros de Guadalupe y Monserrate, hacia el extenso valle. También sus orillas y los puntos donde confluía con otros arroyos de la sabana eran escenarios de ofrendas espirituales. Los muiscas realizaban ceremonias para agradecer el agua que daba vida a los cultivos y para mantener el equilibrio con las fuerzas de la naturaleza. Y de llegar de ser fuente vital a problema urbano, el motor de la ciudad colonial, cuando los españoles fundaron Bogotá, la ubicación se escogió estratégicamente entre dos ríos, el río Bicacha al norte y el río Santa Ana al sur. El San Francisco era indispensable porque surtía de agua a las primeras pilas públicas, movía los molinos de trigo de la época y abstencia a los conventos y viviendas. Con el paso de los siglos y el aumento de la población, el río comenzó a recibir todas las aguas residuales, basuras y desechos orgánicos de la ciudad. Lo que antes era un arroyo cristalino de montaña se convirtió rápidamente en un foco de infecciones, malos olores y plagas que afectaban al centro de la capital. Las autoridades locales, influenciadas por el deseo de modernizar la ciudad bajo los estándares de las capitales europeas, decidieron que el río afeaba y entorpecía el crecimiento urbano. Se construyeron imponentes bóvedas de ladrillo y concreto sobre su cauce natural para encerrarlo. La superficie actual, al quedar completamente bajo tierra, su antiguo lecho superficial se convirtió en lo que hoy conocemos la Avenida Jiménez. Cuando transitas por esta importante vía del centro, estás caminando exactamente por encima del agua. El intento de resurrección, muy importante. A finales de los años 90 e inicios de los 2000, el proyecto del eje ambiental, diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona, intentó hacer un homenaje al río histórico, construyendo piletas de aguas superficiales a lo largo de la Avenida Jiménez. Aunque esas piletas corren por la superficie, el río original y caudaloso sigue fluyendo de manera subterránea, oscuro y canalizado hacia su encuentro con el río Bogotá. Las catatumbas y criptas de las iglesias, bajo los pisos de los templos más antiguos de Bogotá, se encuentran espacios funerarios que guardan los restos de personajes ilustres, frailes y miembros de la élite colonial. El subsuelo del centro de Bogotá guarda un patrimonio funerario e histórico que pocos tienen el privilegio de conocer de primera mano.
Debajo de los altares y las naves de los templos coloniales existe una red de criptas y catacumbas que cuentan la historia de la fe, el poder y la muerte durante el virreinato. Iniciaré por mencionar la tradición de los entierros eclesiásticos. Durante la época colonial, el lugar de sepultura no era neutral. Las familias de la aristocracia, los altos dignatarios de la corona, los frailes y los benefactores de la iglesia pagaban sumas de consideraciones para ser sepultados lo más cerca posible del alto mayor o bajo las losas de los templos. Se creía firmemente que reposar en sagrado garantizaba una ruta más directa hacia la salvación eterna. Los personajes más importantes ocupaban las criptas principales directamente bajo el presbiterio, mientras que los sacerdotes y miembros de las órdenes religiosas, como dominicos, agustinos o franciscanos, eran dispuestos en bóvedas o nichos laterales destinados a las comunidades. Aunque son múltiples las iglesias coloniales que poseen estos espacios, destacan principalmente la Catedral Primaria de Bogotá. En sus profundidades resguarda los restos de personajes históricos fundamentales para la nación, obispos y figuras políticas de los primeros años de la República. La iglesia de San Agustín y la de Santo Domingo, sus estructuras subterráneas cuentan con bóvedas de ladrillo macizo dispuestas en hileras de nichos, que son osarios y columbarios antiguos, donde los cuerpos eran depositados en el pasado. A diferencia de las catacumbas secas de otras ciudades del mundo, el subsuelo de la sabana de Bogotá y las constantes filtraciones de agua de los cerros orientales han hecho que la humedad sea un problema crítico. Con los siglos, esto ha deteriorado considerablemente las osamentas y las estructuras de ladrillo original. Debido al delicado estado de conservación, al riesgo estructural de colapso en algunas secciones y a normativas sanitarias, las entradas a estas catacumbas están estrictamente cerradas al público general. Hoy en día su acceso está reservado exclusivamente para la Arquidiócesis de Bogotá, historiadores autorizados y equipos de arqueólogos durante procesos puntuales de restauración únicamente. Quisiera que nos contaras sobre el miticismo del Tequendama y el Chucuri. Claro que también el día de hoy hablaremos de ese tema y es bastante interesante. Este último gran secreto del subsuelo y la geografía bogotana conecta directamente la metodología ancestral con los accidentes geográficos más importantes de la región, el Salto del Tequendama y los antiguos humedales o cañones sagrados de la sabana, representados en la figura del Chucurí. Iniciaremos con la leyenda cosmogónica. Según la tradición muisca, la Altiplanicie de Bogotá era una inmensa laguna que inundaba las tierras de cultivo. La diosa Huitaca, rebelde y maliciosa, provocó la crecida de las aguas para castigar al pueblo. Ante la tragedia, el dios civilizador Pochica apareció sobre un arco iris y con un golpe certero de su báculo de oro sobre la roca en el borde occidental de la sabana. Abrió la brecha monumental conocida hoy como el Salto del Tequendama, drenando el agua y dando origen al río Bogotá.
Para los muiscas, esta imponente caída de agua no era solo una maravilla natural, sino un portal cósmico y un punto sagrado de transición entre los mundos. En los abismos y peñascos circundantes, los sacerdotes indígenas realizaban rituales y arrojaban ofrendas de oro, tunjos y esmeraldas para apaciguar las fuerzas de la naturaleza. Desde una perspectiva geológica, toda la franja que va desde los cerros de Bogotá, pasando por los abismos del Tequendama hasta las formaciones rocosas de la región, está cruzada por complejas fallas tectónicas y mantos de agua subterránea. Esta intensa actividad geológica, unida a la neblina constante de los abismos y la fuerza de las corrientes, ha alimentado por cientos de años la creencia popular de que esta zona posee una energía telúrica muy fuerte. No en vano, el Salto de Tequendama y sus alrededores han sido el escenario predilecto de leyendas urbanas, avistamientos y de relatos de misterio que perduran hasta el día de hoy. Ya para finalizar, quisiera también decirles a nuestros oyentes que nos acompañaron conociendo mucho más de la historia de Bogotá, de que tengamos presente que Bogotá no es solo lo que vemos a simple vista. El ruido del tráfico y las afueras de los edificios modernos debajo de nuestros pies late una ciudad invisible, una red de túneles que guardan secretos coloniales, ríos caudalosos que fluyen en total oscuridad bajo la avenida Jiménez, criptas que resguardan siglos de historia y abismos sagrados que nacieron de las leyendas de nuestros ancestros. La próxima vez que camines por el centro de la capital, recuerda que no solo estás pisando una calle, estás caminando sobre la memoria viva de un pasado que se niega a desaparecer. ¿Tú con cuál de esos secretos te quedarías? Déjanos en los comentarios.